que tú estás acá con nosotros, Padre Santo. Gracias, Padre Santo, de lo alto, para que nos dé el entendimiento, Señor, de tu palabra, Señor, para poder seguir en nuestra vida, hacer tu propósito, Padre Santo, llevar tu palabra, Señor, derramar tu amor, Señor, por donde vayamos, Padre Santo. Derrama, Señor, tu amor, tu bendición, Señor, en estos momentos y a todos los hermanos, Señor. Bendice, Señor, al pastor, Señor, a toda la familia pastoral, a la Iglesia Nueva Vida, Señor, y a todos los que estamos acá en tu presencia, Señor, para poder recibir de lo alto tu palabra y tu bendición, Señor. Dando, Señor, entendimiento y discernimiento de tu palabra, Señor, lo que nos quieras hablar, Padre Santo, para seguir, Señor, siguiendo, Señor, el propósito de nuestra vida. Nos quedamos en tu nombre, Señor. Amén. Muy bien, vamos a orar por las necesidades. Todos tenemos nuestras necesidades. Si vos querés presentar una petición delante del Señor, solamente levanta tu mano y vamos a confiar en el Señor. Oni, confianza en una oración. Bueno, Padre, te damos gracias en esta tarde, Dios mío, y ponemos a todos nuestros hermanos, Señor, que han levantado la mano. Todos tenemos una necesidad. Qué bueno es, porque sabemos, Señor, que hay vida, y cuando hay vida hay esperanza, y eso es lo que tenemos en ti. La esperanza, Señor, que en ti todo lo podemos y que tú suples cada necesidad, que tú eres nuestro sanador y nuestro proveedor. Gracias te damos porque tú eres nuestro Dios amado, nuestro papito querido. Gracias y bendice a cada uno de mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, qué lindo que haya expectativa, ¿no? de lo que vamos a traer de la palabra del Señor. Todos estamos, yo también, ¿no? Yo le decía recién a Lucio, le digo, Lucio, ya está, ya tengo la palabra, tengo todo, y ahora viene es entre comillas, ¿no? La inspiración de Dios. ¿Por qué entre comillas? Porque, bueno, según los teólogos, los únicos que fueron inspirados por el Espíritu Santo fueron los escritores de las Sagradas Escrituras, ¿no es cierto? Y algunos de ellos tuvieron revelación de Dios. Y nosotros, en esta época, en la era de la Iglesia, en la era de la gracia, desde el punto de vista teológico, no hay ni revelación ni inspiración. Lo que hay es iluminación. Iluminación es tener luz sobre la Sagrada Escritura y comprenderla cada vez mejor, cada vez con más profundidad. Entonces yo digo, bueno, el Señor me va a dar luz, ¿no es cierto? Para aprender todos juntos, porque siempre estamos aprendiendo. Me venía este pensamiento, ¿no? Yo creo que más de una vez les compartí de que estudiando en el seminario para la licenciatura, me tocó una vez predicarle a mis propios compañeros de estudio, ¿no? Eran hermanos muy preparados, tanto secularmente como en lo teológico. Eran hermanos que también tenían responsabilidades y cargos nacionales o distritales. Gente muy especial, ¿no es cierto? Y bueno, y Dios me puso, no es que me puso en el corazón que yo fuera a predicar, pero era el orden que venía del director para que me tocara ese día predicar. Y me acuerdo que, bueno, en el corazón mío estaba la disposición de traer una palabra de fe, de entusiasmo, pero por ahí me pasé de largo con el tema de la fe y del entusiasmo. Y claro, que presentaba la vida cristiana casi como si estuviéramos en el cielo. Yo no lo pretendía hacer, pero probablemente así sonó. Y entonces después, me acuerdo, porque estaban los profesores también, uno de los profesores que teníamos de teología contemporánea me dice, mira, Alejandro, dice, muy lindo todo, pero dice, vos estás mirando la vida humana como si estuviéramos ya en el cielo. Si acá es así, ¿qué sentido tiene el cielo? Entonces me decía, no, acá nosotros, en esta tierra, somos probados como toda creación de Dios y tenemos un peregrinaje en esta tierra donde somos probados. Después nosotros tenemos el libre albedrío de escoger el camino que nosotros pensamos conveniente para nuestra vida, ¿no? Pero después que Dios lo sepa, porque Él es soberano y es omnisciente y sabe todas las cosas,
y es eterno, y Él puede ver a la vez, en una sola mirada, nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Entonces Él sabe de nosotros, ¿no? Pero no es que estamos nosotros, ¿cómo te diría? Tenemos como la autonomía de escoger, ¿no es cierto?, qué es lo que creemos más conveniente para nosotros como seres humanos. Por lo tanto, somos probados, como fueron probados los ángeles, también nosotros, los seres humanos, somos probados por el Creador. Es una etapa de peregrinaje, ¿no es cierto? Esta vida, desde el punto de vista bíblico, es fugaz. Hoy está y mañana desaparece, ¿no? Entonces, después viene el destino final. Pero en realidad, la Biblia te muestra de que nosotros tenemos una vida que pasa rápido por esta tierra. Ahora, nosotros nos podemos preguntar cómo esta vida fugaz, ¿no es cierto? Esta vida que, según la Sagrada Escritura, vamos a tener mucha aflicción, ¿no? Porque dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová, ¿no? Acá apunta en forma específica al justo, ¿no? ¿A quién es el justo? El que ha sido justificado por el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, pagando el Señor por nuestros pecados, y entonces por lo tanto hemos sido justificados ante el Padre, y eso nos hace justo por los méritos de Cristo y no por nuestros propios méritos, ¿no es cierto? Entonces ahí está, que bueno, que muchas serán las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová, ¿no es cierto? Y el mismo Señor Jesús decía, en este mundo tendréis aflicción. Es decir, que bueno, no estamos viviendo en una tierra, por decirlo así, en este planeta, como en el cielo, como que todo es color de rosa, para nada. Y nosotros los cristianos, casi te diría menos todavía, porque nosotros estamos en una confrontación espiritual constante entre las fuerzas espirituales que le pertenecen al Señor y las fuerzas satánicas, que siempre tienen un solo propósito, matar, hurtar y destruir, como dice la Sagrada Escritura, ¿no? Entonces, no es una vida sencilla, no es algo donde todo está, como decía antes, color de rosa, y como lo hizo más cortito el profesor, me dijo, mira Alejandro, esto no es el cielo, sino qué sentido tendría el cielo. Pero la pregunta es por ahí, ¿cómo podemos vivir mejor? ¿No es cierto? A pesar de las circunstancias. ¿Cómo podemos sobrellevar, ¿no es cierto?, esta vida en este periodo, en esta tierra, ¿no? Es interesante lo que hablamos el martes pasado, con la experiencia que tuvo Nicodemo cuando se acercó a Jesús, y que Nicodemo, que era un fariseo, un príncipe entre los fariseos, podía observar que Cristo no era una persona común, podía darse cuenta. Él se acercó, a pesar de que podía ser criticado, porque no era de buen gusto acercarse a Cristo, por lo menos desde la mirada del fariseo, porque Cristo era muy revolucionario, muy, en fin, tenía actitudes que por ahí incomodaban a la posición de un fariseo sumamente religioso, estructurado, rígido, ¿no? Jesús es como que rompía los moldes, ¿no? Entonces era muy, muy complicado para él, por su imagen, por lo que era, por lo que representaba, tal vez un gran referente entre los de su fe. Imagínate que era un principal, un príncipe, ¿no? Alguien que dentro de ese grupo, vamos a decir, selecto, ¿no? Él era un líder muy importante, ¿no? Como dije antes, un referente, ¿no? Fuerte dentro de su fe. Ahora se acerca a Jesús, porque parece que nada lo puede frenar, porque se da cuenta de que el Señor Jesús no es un ser común, ¿no? Y viste que la Biblia dice que Él va de noche, y algunos especulan de que probablemente ha ido de noche para que no ser visto por otros, ¿no? También puede ser, ¿no? Yo decía que en la iglesia nuestra, cuando había servicios a la noche, la gente más nuevita, digamos, en el camino del Señor, los que pensaban a venir a la iglesia,
sobre todo jóvenes, venían de noche, y algunos para que no fueran vistos por sus amigos del barrio, que estos chicos iban a la iglesia donde estamos todos los locos evangélicos, ¿no es cierto? Entonces, para disimular, venían de noche para no ser vistos por los demás. Eso ha pasado y pasa todavía. Pero él fue a reconocer quién era Jesús, ¿no es cierto? A darse cuenta, a darle honor, ¿no? Sentía admiración por Jesús, pero Jesús le dijo, mira, Nicodemo, es necesario que nazca de nuevo. Entonces, vos fíjate esto, qué interesante, ¿no? El nacer de nuevo, esta relación que vamos a establecer hoy, ¿no? Nacer de nuevo, tener una vida más llevadera, si vos querés una vida diáfana, una vida en paz con Dios y en paz con los hombres, ¿no? Teniendo en cuenta, vuelvo a repetirte, que nosotros, digamos, vamos a tener siempre un contexto con problemas, porque estamos en esta tierra, ¿no es cierto? Siempre va a haber dificultades por el camino, siempre va a haber gente que nos critique, siempre va a haber un problema que resolver, siempre va a haber alguna necesidad que superar. Bueno, es la vida, así es la vida en este peregrinaje que hacemos en la tierra. Pero habría que prestar atención a lo que dijo Jesús, os es necesario nacer de nuevo. Entonces, todo aquel que recibe a Cristo en su corazón como su único Salvador, como el único mediador entre Dios y los hombres, lo reconoce como su Salvador, reconoce a Cristo como el Mesías, ¿no es cierto? Y abre su corazón para recibirlo a Él, entonces se produce el nuevo nacimiento, ¿no? ¿Te acordás que Jesús le explicaba a Nicodemo? Una cosa es nacer en la carne, en el soma, en lo físico, y otra cosa es nacer en el espíritu. Entonces Jesús se estaba refiriendo a que tiene que haber un nacimiento en el espíritu. Ya naciste en la carne, ahora nace en el espíritu, ¿no? Entonces, eso es lo que hacía, subrayaba el Señor Jesús, ¿no? Cuando uno lee en Pablo, por ejemplo, Pablo, en una de sus cartas, él dice cómo estamos conformados nosotros. Somos espíritu, alma y cuerpo, dice él, ¿no? Y entonces el alma, a través del cuerpo, tiene conciencia del mundo natural, y a través del espíritu tiene conciencia del mundo espiritual. Pero cuando uno está sin Dios, el espíritu está como dormido, digamos, no tiene una claridad fuerte como para poder discernir lo espiritual. Por eso está como muerto, como dormido, ¿no es cierto? Y no puede discernir lo espiritual. Pero ¿qué pasa cuando la persona recibe a Jesús, ¿no es cierto? Y entonces se produce lo que dijimos recién, se produce una nueva vida, ¿no? Por eso nuestra iglesia se llama también Iglesia Nueva Vida, porque se produce una nueva vida al aceptar a Cristo en nuestros corazones. No, está bueno, porque de verdad se produce una nueva vida. Pero además es interesante porque más de una persona a veces dice, ¿cómo quisiera comenzar de nuevo, ¿no? Empezar una nueva vida. Bueno, en Cristo podés comenzar una nueva vida, ¿no? La Biblia habla bien claro, todas las cosas viejas ya pasaron, ahora son todas hechas nuevas, ¿no? En Cristo empezamos una nueva etapa en nuestras vidas. Ahora, acá viene, por algo el Señor Jesús le decía, le recalcaba esto a Nicodemo para que lo tenga presente, y es para nosotros también, por supuesto. Nosotros que los que estamos ahora en el Zoom, tengo entendido por lo que uno ha escuchado de cada uno de ustedes, sus testimonios, incluyéndome yo, todos nosotros hemos recibido a Cristo en nuestros corazones y hemos entrado en una nueva vida en Cristo, que es un proceso también. No es que de golpe todo se transforma, ¿no? Es un proceso. Si bien es un estado de santidad y de regeneración, ¿no? Porque estamos regenerándonos en una nueva vida, entonces si es un estado que arranca así, de cero, todavía por supuesto con muchas de nuestras fallas y falta de entendimiento, desconocimiento de la palabra, un montón de cosas, pero ya estamos bajo esa cobertura de Cristo por el solo hecho de recibirlo a Él en nuestro corazón. Y de ahí viene un proceso donde el Señor va trabajando en nuestras vidas, ¿no? Va trabajando en nuestras vidas. Ahora,
es interesante lo que la Sagrada Escritura nos enseña, porque cuando nosotros empezamos una nueva vida, descubrimos que Dios nos trajo a esta tierra con un propósito. Por eso es sumamente importante, porque ahí vamos a encontrar un poquito el sentido de la vida para nosotros. La persona que le encontró el sentido de la vida es muy diferente al que no lo ha encontrado. Por eso, el hincapié que hace el Señor, primero porque es una experiencia espiritual necesaria y básica de que una persona reconozca a Cristo como su Salvador para iniciar una nueva vida. Pero en ese inicio de esa nueva vida, ¿no es cierto?, aparece o se descubre de que Dios nos trajo a esta tierra con propósitos, o con un propósito, ¿no es cierto? Por supuesto hay un propósito general que atañe a la iglesia en el mundo entero, hay un propósito quizás de cada iglesia local, hay un propósito en cada vida, en cada hogar, y después en cada vida. Bueno, pero está el propósito de Dios. Es interesante lo que dice Pablo, por ejemplo, en la carta a los Efesios, que muchas veces lo hemos leído, ¿no? Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno, de vocación con el que fuiste llamados, ¿no? Es digno de la vocación con que fuiste llamados. Vocación también podés traducirlo como llamado, ¿no? Es decir, que nosotros los seres humanos nacemos con una vocación, en el orden natural y en el orden espiritual. Nacemos con una vocación. Y estos dos tipos de vocaciones, en el orden espiritual y en el orden natural, por supuesto que son funcionales al propósito de Dios, ¿no? Entonces, y esto es muy, para mí, muy interesante, ¿no es cierto? Dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu, en el vínculo de la paz. Entonces él dice: un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados, otra vez llamados, en una esperanza de vuestra vocación, ¿no? Y para cerrar con todo el contexto: un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, el Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos y en todos, ¿no? Pero acá Pablo lo que habla justamente del llamado, de la vocación, con la que hemos llegado a esta tierra, ¿no es cierto? Con esa vocación, ese llamado. Como te dije, también en el orden, por un lado en el orden natural y por el otro lado en el orden espiritual, ¿no? A ver, vamos a mirar acá también en Filipenses, el capítulo 2, el versículo 13. Dice: porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer para su buena voluntad, ¿no es cierto? Está dentro nuestro. Ya tenemos una inclinación para hacer determinadas cosas, ¿no es cierto? Y querer hacer esas determinadas cosas. Es decir, esto está de la mano de la vocación, ¿no es cierto? Y por supuesto, dentro del propósito del Señor, de lo que Él quiere, ¿no? Por acá tengo otro versículo más, que está en 2 Timoteo, en el capítulo 1, en el versículo 9, que dice: quien nos salvó, es Jesucristo, ¿no es cierto?, y llamó a un llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, ¿no? Si vos querés, también se dice antes, desde la eternidad, desde antes de la conformación de los cielos y la tierra, ¿no? Desde el principio de todas las cosas, el Señor nos diseñó, nos preparó, nos pensó, como vos quieras, ¿no es cierto? Y nos trae a esta tierra con un propósito, ¿no? Y ese propósito es tan importante porque es algo que está en nuestros corazones, como dice la palabra. Lo queremos a eso, queremos hacer eso, deseamos hacer tal cosa, ¿no? Entonces, es ese llamado interno que tenemos de parte de Dios, ¿no? Es lo que nos lleva a tener claridad de que vivimos con un propósito. Yo tengo que cumplir este propósito en esta tierra. Y si yo me enfoco a ese propósito, yo tengo paz en el corazón.
No importa la circunstancia, porque acá es donde vos y yo vamos a poder superar anímicamente, ¿no es cierto? Aunque a veces andemos, por supuesto, volando bajo, como quien diría, porque somos humanos, no somos perfectos, pero va a ser mayor el tiempo en que nosotros vamos a poder sobrevolar, ¿no es cierto?, las circunstancias adversas, porque tenemos el buen ánimo de saber que estamos en el propósito de Dios y que si estamos en el propósito de Dios, Él nos va a sostener, ¿no es cierto? Porque la buena obra que Él empezó también es decir para terminarla, y porque Él nos va a ayudar, porque es el interés de Él que ese propósito que puso en nosotros el Señor se cumpla, ¿no? Vamos a buscar un ejemplo. Yo tengo un amigo que, bueno, es un amigo porque nos queremos desde hace muchos años. Por años no nos estamos viendo porque es misionero y, y bueno, por ahí perdimos un poco de contacto, pero seguro que si un día nos encontramos no, vamos a sentir siempre el mismo afecto por la amistad que siempre tuvimos, ¿no? Por ahí habrá que conocernos de nuevo, esa es otra historia porque vamos cambiando en el tiempo, pero los afectos están, los recuerdos, todo muy lindo. Él es un hombre muy preparado, es médico, ¿cierto? Tiene una especialización en la medicina, y fue su llamado, porque también su papá fue médico, y quien sabe en la familia toda una línea de personas que se dedicaron a la salud, ¿no? Hay como un llamado, eso es un llamado, es una vocación. Yo admiro a los médicos, sinceramente, porque, no sé, en lo personal yo veo un poco de sangre y capaz que me desmayo, pero ellos tienen el coraje de que si estás con heridas fuertes, graves, que yo me desmayaría con solo verla, ellos tienen el coraje de atenderte, en fin, de buscar la solución. Es una vocación maravillosa, ¿no? Pero no es la única vocación maravillosa. Qué sé yo, ser maestro, docente, también es maravilloso. Y maravilloso también quien estudia y se prepara para la justicia, para lo que fuera, ¿no? Para ser un ingeniero, lo que sea, ¿no es cierto? Hay una vocación en nosotros, ¿no? Y esa vocación, en el caso de mi amigo, es que él fue llamado en la parte espiritual a las misiones. Y justamente se complementa su tarea de médico con el trabajo misionero. Entonces va a lugares donde por ahí la medicina no llega, ¿no es cierto? Y él llega con la medicina y llega con el mensaje de Cristo, ¿no? Vos fíjate cómo se cumple el propósito. Y te puedo asegurar que es un precioso hombre de Dios, de que pasó experiencias muy difíciles, muy fuertes, ¿no es cierto? No sé cómo explicarte, pero se sufrió mucho. Y no es que sea una persona que le guste sufrir, a nadie le gusta sufrir, ¿no es cierto? Pero él ha superado todo eso porque el llamado de Dios, el propósito de Dios, ha sido tan importante para él, como puede ser para cada uno de nosotros, ¿no? Primero que nada, que cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestros corazones y pasamos a ser ahora hijos e hijas de Dios, y que hemos comenzado una nueva vida con Él, ¿no? Él, el Señor mismo, ¿no es cierto?, es el motivo de nuestra vida, ¿no? Él es la motivación máxima en nuestra vida. Nos sostenemos por Él en tiempos buenos y en tiempos malos, en tiempos de bendición o en tiempos difíciles, ¿no es cierto?, en tiempos de abundancia, si queréis, y en tiempos de escasez también. Es decir, el Señor es el que nos sostiene en todo tiempo, ¿no? Y Él es el motivo de nuestra vida, pasa a ser el Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Y como el mismo Jesús instaló en nosotros su propósito, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos por qué luchar, por qué vivir, ¿no? Y esa misma motivación es la que nos ayuda a superar los inconvenientes, ¿no es cierto? La adversidad. Por supuesto que no somos perfectos, como te dije antes. Puede ser que en algún momento decaigamos anímicamente, puede ser que a veces estemos tristes, puede ser que a veces tenemos un dolor que no hay consuelo,
nos pasa, somos seres humanos, así es. El Señor Jesús también mostró sus emociones, se vio cuando estuvo frente a la tumba de Lázaro, bueno, que lloró. Nosotros somos seres humanos y bueno, y gracias a Dios también por las emociones, ¿no es cierto? Las emociones cumplen una función vital en la vida del ser humano. Y entonces, sin embargo, ¿no? Cuando vos y yo sabemos cuál es el propósito de Dios para nosotros, estamos enfocados en ese propósito, Él pasa a ser la motivación más grande de nuestra vida, entonces es con más facilidad que podemos empezar a volar más alto que las circunstancias, podemos volar más alto que los problemas, podemos volar más alto que la adversidad, ¿no? Y este es el secreto, porque como dijo el mismo salmista, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Es decir, que de todas ellas nos librará el Señor, ¿no? No nos va a dar una prueba que nosotros no podamos superar, porque junto con la prueba nos va a dar la salida. ¿No es cierto? Vos fíjate qué interesante que es esto. El Señor no nos abandona nunca, a pesar de las circunstancias, a pesar de las circunstancias adversas, a pesar de que nos sintamos quizás impotentes frente a determinadas situaciones, pero el Señor otra vez nos da nuevas fuerzas, ¿no es cierto? Nos renueva la fuerza para seguir adelante. Hay una razón, tengo un propósito para vivir, tengo un propósito de Dios para seguir adelante, tengo un propósito de Dios para que no me frene la adversidad, tengo un propósito de Dios para seguir empujando, ¿no es cierto? Y lograr llegar a las metas establecidas. Esa fuerza viene de parte de Dios. Ese entusiasmo, ¿no? Algunos dicen que la palabra entusiasmo viene de la frase en Deus, ¿no? Como que en Dios, ¿no? Como que Dios está, cuando está el entusiasmo, está Dios dentro nuestro, ¿no? Algo así. Pero yo creo que sí, que el Señor nos genera entusiasmo para seguir adelante, a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas, ¿no es cierto? Él nos da nueva fuerza porque la palabra lo dice, ¿no? Entonces es hermoso saber estar en sus propósitos. Cuando nos aislamos de sus propósitos, entonces vienen otros problemas, ¿no es cierto? Ahí nada nos satisface, ahí los problemas nos amargan más rápidamente, en fin, es una situación distinta. Pero cuando vos y yo estamos en la voluntad de Dios, estamos en paz, ¿no? Esto, como una vez les contaba, que les preguntaron a un rabino que por supuesto profesa la fe judía, ¿no? Y le dijeron, ¿qué es para vos lo contrario de la paz? Entonces el rabino dijo, mira, lo contrario de la paz para el mundo occidental, sí, para nosotros, para el mundo occidental, lo contrario de la paz, ¿qué sería? La guerra, ¿no es cierto? Eso es lo contrario de la paz para nosotros. Pero para él, como judío, dijo, para nosotros no. Para nosotros lo contrario de la paz es el exilio. Exilio, entiéndase, como estar fuera de la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Y si estoy fuera de la voluntad de Dios no voy a tener paz. Pero si estoy en la voluntad de Dios, aunque haya guerra, tengo paz. Mirá qué interesante. Y esto es lo que nosotros vamos a experimentar. Si nosotros estamos, ¿no es cierto?, en el proyecto de Dios, en el propósito de Dios, en el plan de Dios, en la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Aunque tengamos adversidad, tengamos guerra, si vos querés, ¿no es cierto? Aún en medio de eso, vamos a tener paz. Y yo te invito para que tengas esa paz del Señor. Y disfrutes de hacer la voluntad de Dios, ¿no? Estar en el propósito de Dios, porque lo vas a disfrutar, porque ahí está el querer como el hacer, ¿no es cierto? Es lo que Dios te pone en el corazón, y eso es maravilloso, ¿no? Yo le decía a mi señora, nosotros cuando enseñamos, predicamos, cuando estamos en la iglesia, somos como la ranita en el agua, porque estamos en lo que Dios quiere, ¿no? Entonces, esa es una satisfacción, ¿no es cierto? Algo que nosotros lo podemos disfrutar, ¿no? Aunque claro que también en el ministerio hay adversidad, momentos de dolor, de tristeza por pérdidas, momentos injustos también, ¿no es cierto? Pasa de todo.
¿no? Pero el Señor nos sostiene. Y vos sabés que si estás en lo que Él quiere, ¿no? Empezás a superar esa adversidad, esos obstáculos que se ponen por delante, esas cosas que nos quieren amargar, que nos quieren entristecer, ¿no? Enseguida, otra vez, el Señor nos levanta, ¿no? Eso es maravilloso, eso es maravilloso. Entonces es hermoso estar en los propósitos del Señor. Es lo mejor que nos puede pasar cuando vos y yo estamos en el propósito de Dios. Bueno, te quiero con toda el alma. Vamos a ver las